Buenos días, misiles. Hoy vamos a ver los vectores y movimientos en dos dimensiones. Primero, los vectores y sus propiedades. Los vectores y sus propiedades. A ver, definición de un vector. Un vector es una cantidad matemática que tiene magnitud y dirección. En su representación gráfica se representa con una flecha donde la longitud de la flecha indica la magnitud y la dirección de la flecha muestra la dirección del vector. Propiedades. Suma de vectores. La suma de dos vectores A y B se realiza colocando el origen B en el extremo de A. Producto por un escalar. Un vector multiplicado por un número real cambia su magnitud pero no su dirección, salvo que el escalar sea negativo, en cuyo caso invierte la dirección. Componente de un vector. Descomposición en un componente. En componentes. Un vector en dos dimensiones se puede descomponer en componentes en los ejes X horizontal y Y vertical. Vector A igual a X, Y más A, Y, J, donde AX es la componente en el eje X, AY es la componente en el eje Y, y J son los vectores unitarios en las direcciones de X e Y representativamente. Cálculo de los componentes. Usamos trigonometría para obtener los componentes de un vector si conocemos su magnitud y ángulo. Desplazamiento, velocidad y aceleración en dos dimensiones. Desplazamiento es el cambio de posición de un objeto. Es un vector que tiene magnitud y dirección. Velocidad es el cambio del desplazamiento con respecto al tiempo. Velocidad promedio en dos dimensiones. V delta R, que es el triángulo R, dividido delta T. Velocidad instantánea es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Aceleración, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo en dos dimensiones. La aceleración también tiene componentes en los ejes X y Y. Aceleración promedio A es igual a delta V dividido delta T. Aceleración derivada de la velocidad respecto al tiempo. El movimiento en dos dimensiones. El movimiento en dos dimensiones se puede analizar como el movimiento en el eje X y el eje Y, utilizando las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, para cada componente. Ecuaciones para cada eje. Xt es igual a x inicial más vx inicial por t más un medio de ax por t al cuadrado. Y por y de t igual a y inicial más velocidad y inicial por t más un medio de ay por t al cuadrado. El movimiento en x y y se puede tratar por separado y luego combinar para aprender la trayectoria completa. Velocidad relativa. Se refiere a la velocidad de un objeto en relación a otro. Si tenemos objetos A y B, la velocidad relativa de A con respecto a B se define como V de A por B es igual a VA menos VB. Se puede aplicar este concepto en diferentes contextos como el movimiento de un automóvil con respecto a otro y la velocidad de un barco en un río. También tenemos que resolver el problema 74 de la página 87, pero lo hice antes porque la verdad que es demasiado largo. Pero que aquí lo primero que hice fue la velocidad mínima del coyote para llegar al acantilado, que es, lo que hice fue la fórmula X es igual a velocidad inicial por t más un medio de a por t al cuadrado. Y eso me dio que la velocidad mínima es de 3.06. Después saqué la velocidad mínima del correcaminos, que fue con el coso de v, la velocidad es igual a x por t del coyote es igual a 70, que es lo que mide el acantilado, o sea, perdón, el coso, dividió el tiempo del coyote, que es 3.06, y eso me dio 22.9. Después, para la parte B, saqué primero la velocidad horizontal inicial, que me dio Vx inicial con la fórmula Vx inicial es igual a C por TC es igual a 15 por 3.06, que es igual a 45.9. Después de eso saqué el tiempo de caída vertical, que eso lo hice con la fórmula de y igual a y inicial más by inicial por t más un medio de ay más t al cuadrado, que eso es 0 igual a 100 menos un medio de 9 por 9.8 de t al cuadrado, que eso me dio 4.52. El desplazamiento, después saqué el desplazamiento horizontal durante el vuelo, que lo hice con x igual a vx inicial por t más un medio de a por t al cuadrado, que eso sustituyendo todo es x igual a 45.9 por 4.52 más un medio de 15 por 4.52 al cuadrado, que eso me dio 360.7. Después saqué la velocidad del cohete al llegar al fondo, que es Vx es igual a Vx inicial por t más a por t igual a 45, que eso ya sustituye es 45.9 más 15 por 4.52, que eso es igual a 113.7.
Después saqué la velocidad ya cuando impactó, que lo hice con la velocidad y es igual a menos 9.8 por 4.52, que eso me dio 44.3. Y después dice v es igual a raíz cuadrada de vx por t al cuadrado más vy al cuadrado, que eso sustituye es raíz cuadrada de 113.7 al cuadrado más paréntesis menos 44.3 al cuadrado, que eso es igual a 122.1, que es la respuesta. Y ya, gracias por ver mis